regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Oh, te alabamos, te exaltamos, oh Rey. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. ¿Por qué no ahí en casa cierras tus ojos un momento y piensas en que en este instante está Jesús escuchando? Está prestando atención, está prestando su oído a ti, solamente este momento. Y con este momento basta para sentirte pleno y lleno, porque es Él en toda la extensión de la palabra. Aquel que fue a esa cruz del Calvario y que sin temor estuvo ahí solamente para salvarte a ti, a mí, a cada uno de nuestra familia, a nuestros amigos. Y solamente es ese momento, con ese momento basta.
Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos a ocuparnos ahora en la palabra santa del Señor, no sin antes darles un aviso a los que me escuchan en este momento y se han puesto en contacto con nosotros a través de este medio. Muy probablemente los cultos virtuales los tendremos hasta el mes de noviembre nada más. Ya a partir de diciembre, como Iglesia Ministerios Betel, solamente nos quedaremos con las reuniones presenciales. No con esto quiero decir que en algún momento vamos a volver a otras reuniones, espero que no sea por el virus, pero con otros cultos virtuales a manera de evangelismo. Así es que quédense con ese aviso y vamos a ocuparnos en la palabra del Señor. Nuestro tema hoy es Pentecostés. Y la base bíblica se encuentra en Hechos 2, del 1 al 4. Quiero leerla. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Donde se encuentran, quiero invitarles para que cierren sus ojos y vamos a hacer esta oración introductoria. Padre que estás en los cielos, quiero rogarte que a través de tu Espíritu Santo uses mi vida, ayúdame a compartir lo que tú quieres. Te pido también que cierres mis labios respecto a aquello que no viene de ti. Y prepara los corazones de tus hijos que están reunidos en sus casas. Permíteles mantenerse reverentes y ocupados solamente en lo que concierne a escuchar tu palabra. Que sus corazones sean receptibles y permite que este mensaje pues pueda ser de bendición, no solamente a la iglesia donde quiera que esté reunida, sino también a todas las personas que de una manera u otra se ponen en contacto con nosotros a través de las redes. Te lo ruego, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Como hemos aprendido, somos una iglesia pentecostal. Y esto significa que creemos en el mover del Espíritu Santo, que éste sigue presente el día de hoy, con manifestaciones evidentes en los creyentes. Aunque esto para nosotros, como iglesia pentecostal, es natural, hay otras iglesias y tradiciones cristianas que no creen en estas manifestaciones espirituales. Sin embargo, la palabra nos da testimonio claro de que el mover del Espíritu no solo es real, sino necesario para estos días. El tema, que se titula Pentecostés, quiero abordarlo desde diferentes ángulos. El primero, vamos a hablar sobre la promesa del Espíritu Santo. Según Joel capítulo 2, versículo 28, allí nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo este profeta es usado por Dios para dar esta promesa, donde dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, hay esta promesa en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo también en su ministerio terrenal, ya cuando Él iba
a regresar a su Padre y a nuestro Padre, fíjense lo que dijo. Él mencionó que se iba y que era conveniente que así fuera, para que entonces el Espíritu Santo, o sea, el Consolador, pudiera venir. Y Él dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Así que en el Antiguo es el profeta Joel quien da esta promesa. Y en su estancia terrenal, antes de partir al cielo, nuestro Señor Jesucristo también nos hizo esta promesa. Y no solamente en el pasaje que leí, también en Hechos 1:8, Él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, la llenura, las manifestaciones espirituales han sido una promesa de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por nuestro mismo Señor Jesucristo. Quiero que vayamos ahora a otra faceta de esta enseñanza, a los derramamientos del Espíritu que hubo en diferentes lugares. ¿Y esto por qué? Porque hay algunos grupos que piensan y dicen que esto nada más se dio en el día de Pentecostés, pero nosotros vamos a ver cómo no nada más fue en ese día. Empezamos con el cumplimiento de la promesa en Hechos, cuando la palabra dice que 50 días después de la resurrección de nuestro Señor, estando los 120 reunidos, la palabra enfatiza que de repente vino como un viento recio que sacudía la casa. También menciona que lenguas de fuego aparecieron sobre las cabezas de los allí reunidos y de repente se vio una algarabía donde empezaron a hablar en otras lenguas. Fue una manifestación gloriosa que marcó prácticamente el inicio de estos derramamientos, el inicio de este mover. De antemano sabemos que en el Antiguo Testamento las manifestaciones del Espíritu eran esporádicas. A partir de este momento, sobre todo estando el Espíritu Santo sobre esta tierra, estaremos notando que el Espíritu Santo tendrá manifestaciones más constantes en aquellos que le han recibido y en especial dentro de su iglesia. Posteriormente del día de Pentecostés, nosotros vemos cómo en la casa de Cornelio, un varón que prácticamente era romano, gentil, allí cuando él se convierte juntamente con su casa, una vez que fueron bautizados, también hubo un derramamiento del Espíritu Santo. También sobre los samaritanos, bajo la predicación de Felipe y luego la visita del apóstol Pedro, nosotros vemos cómo sobre esos gentiles también vino este derramamiento espiritual. Estos que he mencionado han tenido que ver con la iglesia en conjunto, pero también tenemos nosotros casos de personas que individualmente fueron llenas del Espíritu Santo y vivieron una vida profunda bajo el Espíritu. Un caso es el de Esteban, cuando la palabra dice que era un varón lleno del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo también fue una persona que, aunque no se menciona de que en su momento, cuando recibió su bautismo, haya hablado en lenguas, él dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Así es que entonces vemos nosotros varios derramamientos del Espíritu, aunque el inicial fue en Hechos capítulo 2. Quiero que pasemos ahora a otra faceta y es la siguiente. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? Porque Él no solamente vino para emocionarnos y hacernos sentir bien por un rato y asunto terminado. A través del Nuevo Testamento nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo era parte vital de la vida de la iglesia. El Espíritu Santo la capacitaba para predicar, para servir y también para madurar en la fe. Algunos aspectos de lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia son los que voy a mencionar ahora. Primero, el Espíritu Santo
actúa en la obra de regeneración y santificación en el creyente. En Tito capítulo 3, versículos 5 y 6, allí el apóstol Pablo a Tito menciona sobre la regeneración y santificación que es provocada por el lavamiento del Espíritu Santo. Así es que cuando la persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, en ese momento de regeneración inicial y de santificación, el Espíritu Santo viene y no solamente actuará en ese momento, sino a partir de allí en toda la vida del creyente. También el Espíritu Santo da dones para edificar a la iglesia. Nosotros encontramos en 1 Corintios capítulo 12 una lista de 9 dones que el Espíritu Santo da a la iglesia. En Efesios también encontramos una lista de ministerios que da nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos capítulo 12 encontramos otra lista que da el Padre tocante a dones. Estos dones son para que la iglesia sea edificada. También el Espíritu Santo nos ayuda para andar conforme a la vida del Espíritu de la que el apóstol Pablo nos habla en Gálatas 5:16. Allí nosotros encontramos 2 listas. Una, la lista de las obras de la carne, y luego tenemos la lista del fruto del Espíritu. En ese pasaje de Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo nos insta a no andar como a la carne, sino andar conforme al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, una vez que la persona recibe a Jesucristo, es el que provocará en cada creyente estas características que nos denotan como verdaderos cristianos e hijos de Dios. Algo más que el Espíritu Santo hace es que permite la unidad de la iglesia. Si no fuera por el Espíritu Santo, es muy probable que esto no se daría. Hoy en día yo me gozo cuando veo que, por ejemplo, en nuestra ciudad de Zitácuaro tenemos la alianza de pastores conocida como Merón. Yo creo que quien provoca esa unidad es el Espíritu Santo. También en otras iglesias en diferentes ciudades tienen sus diferentes alianzas donde las iglesias trabajan en conjunto quitándose la camiseta denominacional. Y yo creo que esta unidad no solamente debemos de procurarla entre organizaciones, denominaciones, entre redes eclesiásticas, sobre todo en la iglesia local debemos nosotros de permitir que el Espíritu Santo sea el que nos una. También, algo más que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente es capacitarlo para el servicio. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, el apóstol le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de temor, de amor y de dominio propio. Por último diré que el Espíritu Santo en la iglesia lo que hace es empoderarla para el cumplimiento de la gran comisión. En Hechos 1:8, versículo que ya cité, el Señor le dice a los apóstoles de que esperen en Jerusalén. Y allí les hace la promesa cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo el que nos inspira, el que nos hace sentir compasión por las personas que no han conocido. Y no solamente nos hace sentir compasión, también nos capacita y nos impulsa a ir y predicar el Evangelio. Creo que esta última es una razón muy importante por la cual el Espíritu Santo fue dejado sobre esta tierra y actúa en la iglesia. Después de esto que hace el Espíritu Santo en la iglesia, quiero pasar a otra faceta más, que tiene que ver con las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo en nuestros cultos pentecostales.
Ante la presencia de Dios no podemos permanecer indiferentes. Cuando el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, nuestros corazones responden a su poder y podemos tener algunas experiencias espirituales maravillosas, como las siguientes que quiero ahora enumerar. Algunas de ellas son: dentro de nuestros cultos pentecostales, muchas veces se da un hablar en lenguas. Estas lenguas son provocadas por el Espíritu Santo. La persona no conoce esos idiomas, esos dialectos. Es el Espíritu Santo quien los provoca. Nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que en varios momentos en el libro de los Hechos, las personas, cuando hubo ese mover del Espíritu, hablaron en otras lenguas, como lo fue en el día de Pentecostés, los samaritanos, los efesios. También en la iglesia de Corinto había ese mover del Espíritu a través de las lenguas. Aunque las lenguas aquí, por un lado, son como una alabanza para nuestro Dios, como una manera de adorarle, de glorificarle, pero también a través de las lenguas a veces hay profecía, pero lo voy a mencionar en un ratito más. Otra manifestación del Espíritu en nuestros cultos pentecostales es caer en éxtasis. Es bueno que, sobre todo las personas nuevas, conozcan esto para que cuando en determinado momento se dé en la iglesia, pues no se espanten. Hablando del caer en éxtasis, quisiera citar dos casos. Uno, el de Saulo cuando iba rumbo a Damasco. Cuando el Señor lo encuentra en esa travesía, ante la majestuosidad y poder divino, dice la palabra que el apóstol Pablo cayó de la montura donde iba. Así es que él cayó en éxtasis en ese momento. También tenemos otro caso, el del apóstol Juan, cuando recibe la revelación del Apocalipsis. Dice el pasaje: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Sí, personas que nos escuchan y hermanos en la fe, muchas veces en nuestros cultos se da este fenómeno, ¿verdad? Hay veces que las personas, tocándolas o sin tocarlas, a veces caen. Y no porque ellos se quieran tirar o porque el que está ministrando lo quiera hacer. Es que ante el poder y la majestuosidad de Dios, pues no somos nada. Y ante eso, pues muchas veces las personas caen. Quienes han experimentado esto, pues se han dado cuenta que son experiencias muy hermosas. Vayamos a algo más que ocurre en nuestros cultos pentecostales, y son los cánticos espirituales. El apóstol Pablo en Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así es que los cánticos espirituales también se dejan ver, se dejan escuchar en nuestros cultos. Algo también más que ocurre es la palabra de profecía. Cuando el apóstol Pablo da indicaciones para evitar el desorden en la iglesia de Corinto, él nos dice lo siguiente tocante a esto: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Dios entonces, a través de las lenguas, en conjunto con el don de profecía, se da lo que estamos llamando palabra de profecía. A través de ella, dice el apóstol Pablo, que la iglesia pues es edificada. Luego tenemos la danza. La danza también es otra manera en que pues se dan las manifestaciones del Espíritu en la iglesia. La danza es espontánea, la danza no se aprende,
La danza no se ensaya. La iglesia es algo, como ya mencioné, que se da en espontaneidad cuando las personas están adorando a Dios. Ejemplos de esto lo tenemos uno, por ejemplo, en el caso de María, la hermana de Moisés, cuando recién pasaron el Mar Rojo en seco. Dice la palabra que en la euforia, en el gozo de aquel acontecimiento, ella empezó a danzar con otras doncellas con panderos, adorando a Dios. Otro caso muy marcado lo tenemos en el rey David. Cuando el arca era transportada a su lugar fijo, dice la palabra que el rey iba tan motivado que hubo esa manifestación del Espíritu donde él empezó a danzar. Incluso ante esa danza él fue criticado, como muchos creyentes, como la iglesia Pentecostés ha sido criticada, cuestionada por esto. Pero fíjense lo que sucedió. El rey David, al ser cuestionado por su hija, esta prácticamente después dice la palabra que no pudo tener hijos. Así es que pues hay que pensarle bien y no criticar esto. Pero también los creyentes, cuando danzamos, creo que debemos de percatarnos que sea bajo esa unción, bajo ese fluir del Espíritu Santo. Se dan otras experiencias también como el gozo, el llanto, la paz. Experiencias muy bonitas que las personas tienen en nuestros cultos pentecostales. Ahora, en medio de todo el ambiente que he mencionado, muchas veces en nuestros cultos, cuando se dan estos avivamientos, los pastores o personas que ya llevan tiempo, tenemos un espacio de ministración, sobre todo aquellos que vemos que están recibiendo el Espíritu Santo. Esa ministración muchas veces se ha efectuado a través de la imposición de manos, aunque en este tiempo por cuestiones de la sana distancia no lo hacemos, pero tan solo extendemos nuestras manos para que las personas pues puedan entrar en ese fluir espiritual. Así es que todo esto hace de nuestros cultos no monótonos, sino avivados en todas estas manifestaciones a las que no debemos de decirle que no. Debemos de permitir que el Espíritu Santo se mueva y no contristarlo. Quiero llegar casi a la parte final de esta reflexión, donde quiero resaltar lo que el apóstol Pablo dice: todo se debe de hacer bajo la guianza y el fluir del Espíritu Santo con cierto orden. Una de las críticas más comunes hacia las iglesias pentecostales es que son desordenadas y muy emocionalistas, atribuyendo las experiencias espirituales a meras emociones humanas, y tristemente en muchos casos ha sido así. A veces la iglesia pentecostés, sin querer, sin darnos cuenta, pues no hemos dado buena imagen ante la gente porque nos dejamos llevar por nuestras emociones. Más allá de estas, porque no podemos decir tampoco no a las emociones. Somos personas emocionales y en nuestras adoraciones nuestras emociones son tocadas, pero más allá de nuestras emociones debemos de permitir que el Espíritu Santo sea el que se mueva en nosotros y el que provoque todo. Cuando esto es así, la verdad que nuestros cultos, nuestros tiempos de adoración ante la presencia del Señor serán hermosos. Sin embargo, el error de algunas iglesias no anula la verdad del mover del Espíritu Santo en la iglesia. Por tanto, no debemos limitar este mover, pero sí debemos de tener cuidado de fluir en ese mover del Espíritu y no en nuestras emociones. Pablo nos recuerda que el don de profecía está siempre en sujeción a la persona, que podemos hablar en lenguas cuando sea de edificación a la iglesia, o que podemos mejor guardarlas para nuestro hogar, según 1 Corintios capítulo 14. Pablo en este pasaje termina con una enseñanza diciendo: hágase todo decentemente y con orden. Y es lo que todos los pastores
y cristianos maduros en la iglesia pentecostal debemos de cuidar de que todo se haga con decencia y con orden. A manera de conclusión, quiero recomendar sobre todo la lectura de la Biblia en el libro de los Hechos y las epístolas, donde nosotros vamos a ver cómo ese mover del Espíritu Santo se da constantemente y que no fue cuestión nada más del día de Pentecostés. Pero hay otro libro que yo quisiera recomendar después de la Biblia, y es el libro que se titula Como un viento recio, del autor Mel Tari, donde él escribe una serie de sucesos que se dan en la iglesia cuando está bajo el fluir del Espíritu Santo. Se dan sanidades, maravillas, prodigios, señales, se dan conversiones, los cultos son avivados, en realidad la presencia de Dios se deja sentir, que los inconversos que van se convierten y esos cultos trascienden al grado de que las personas en la calle se sienten inquietadas a pasar. Personas de otras comunidades empiezan a llegar, como lo ocurrió, por ejemplo, en los avivamientos de Azusa y en otros avivamientos también que se han dado en Europa. Así es que, mis hermanos, en la lectura de ese libro que habla de cosas reales que se dan cuando la iglesia realmente entra en ese mover. Y yo creo que si nosotros permitimos el mover del Espíritu Santo, todas estas cosas que mencioné últimamente se estarán dando en nuestras iglesias. Y sobre todo, en este tiempo, yo creo que la iglesia Pentecostés, bajo ese fluir, es como nosotros podremos efectuar una mejor pastoral en estos tiempos difíciles. Y aparte de eso, seremos la iglesia llena, la iglesia viva que irá con el Señor en el rapto. Termino con lo siguiente. Si tú ya tienes el bautismo con el Espíritu Santo, te felicito. Y si no lo tienes, yo te motivo para que lo busques. Y a quienes ya lo tenemos, gloria a Dios, mantengámonos en ese fluir. Yo solamente quisiera hacer este énfasis. La iglesia Pentecostés, no solamente debemos de procurar que en nuestras congregaciones se den las manifestaciones que cité al último. Más allá de eso, nosotros debemos de procurar que en realidad a través de nuestro testimonio nosotros manifestemos ante Dios y ante la gente con nuestros hechos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y también que procuremos nosotros compartir nuestra fe como una consecuencia de ese mover espiritual que hay en nosotros. Por favor, donde se encuentran, cierren sus ojos, inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tema que nos has permitido compartir hoy. Permite que tus hijos lo hayan asimilado. Si hay alguna persona nueva, mi Dios, yo quiero pedirte que tú actúes en ella. Y para ti que me estás escuchando por primera, segunda vez, yo te motivo para que hoy recibas a Jesucristo en tu corazón. Si deseas hacerlo, por favor, cierra tus ojos y haz conmigo esta oración. Di: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que de una y muchas maneras te he ofendido. Perdóname, con tu sangre lávame, con tu sangre límpiame. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Dile: cambia mi vida, Señor, transfórmame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si eres una persona nueva y has hecho esta oración, quiero decirte que si lo has hecho con sinceridad, Jesucristo hoy ha venido a tu corazón y a partir de hoy te motivo para que sigas haciendo oración. Estudia tu Biblia, congrégate con otros que practican esta misma fe. Y quiero continuar con la oración para mis hermanos que ya se convirtieron, pero no han recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué no le dices ahora: Espíritu Santo, mi corazón está abierto para ti, yo te necesito? Dile: necesito tu fluir,
necesito ese bautismo, necesito ese poder para ser más efectivo dentro de tu iglesia. Dile, ayúdame a buscarte, ayúdame a santificar mi vida, ayúdame a procurarte para que en el momento que tú lo quieras, yo esté listo para recibirte. Y a toda la iglesia que ya ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, permítanme terminar con esta oración. Padre, yo te ruego por la iglesia en general, que ya ha tenido esta experiencia maravillosa del Espíritu. Mi Dios, permite que la iglesia se mantenga en avivamiento, que no sea para ocasiones especiales, que este avivamiento sea continuo, no solamente en la iglesia, sino en sus vidas, en sus hogares. Mi Dios, que no solamente procuren las manifestaciones, que también procuren el buen testimonio y que compartamos nuestra fe con otros, de modo que la iglesia Pentecostés cumpla su papel en estos días que estamos viviendo. Y permítenos como iglesia pentecostal que estemos, mi Dios, preparados para el encuentro contigo. Te lo ruego, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Pensé que caería, no, mas nunca me has
has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andar.